No, muy amable, para mí un honor estar nuevamente en Teleradio contigo y con Víctor Hugo Poveda. Gracias. Guillermo, hay temas muy cruciales. Hemos leído una noticia que nos ha alarmado mucho, como que de los 27 pozos petroleros que tenía el Ecuador cuando el precio del petróleo estaba a $100, en estos momentos solamente un pozo está haciendo perforaciones, de lo que significaría una reducción de aproximadamente 35.000 a 40.000 barriles diarios menos que tendrá el país para cubrir sus responsabilidades. ¿Qué opinión le merece esto al candidato presidencial? Yo creo que la industria petrolera ecuatoriana pasa por un mal momento, no solamente porque el precio del petróleo haya caído, sino por errores en la administración correísta. En primer lugar, se ha triplicado el costo de producción de un barril de petróleo en la empresa pública, que era de $9, hoy es de $27. Los ecuatorianos recordarán que no hace mucho tiempo, por el 2002, 2003, el petróleo estaba en $20 y el petróleo a $20 producía ingresos para la economía ecuatoriana. Hoy el petróleo a $20 nos advierte el gobierno que no va a producir ingresos, y los cálculos reales es que va a producir costos de $800 millones a la economía ecuatoriana en caso de mantenerse el precio del día de ayer. Luego, sin duda alguna, pues esto nos debe llevar a pensar en la necesidad de una reestructuración de la empresa petrolera ecuatoriana, entregar la administración a gente capaz, gente técnica, que, alejado de todo criterio ideológico político, administre con criterio técnico una empresa petrolera que en otros países del mundo, como en Colombia, contribuyen, aún con bajos precios, contribuyen al desarrollo de la economía colombiana. Y aún en ese mismo tema, Guillermo, hay problemas con las propias empresas que hoy por hoy todavía las tienen como operadoras de algunos de los pozos, y se están entregando a dedo, como el Slumberg, el pozo Aucas, y ahora se pretende hacer también lo mismo con Sacha. Además de que hay una serie de proveedores de la industria petrolera que no han cobrado. Y eso significa un descalabro realmente. Bueno, claro, esa es una preocupación que tenemos todos los ecuatorianos, que ahora que llegó el momento de crisis, las decisiones que toma el correísmo son decisiones desesperadas. Es como que una familia, por desesperación, vende el auto para pagar la factura del supermercado de 15 días apenas. Uno nunca vende un auto, vende una casa, sino que se preocupa de trabajar y de producir para poder cumplir con esos facturas o con esas obligaciones fundamentales de una familia. En el caso de un Estado es igual. Usted no puede dedicarse por desesperación a vender las joyas de la corona para con ese dinero básicamente ponerse al día en sueldos y salarios. ¿Y cómo suplir esos $7.000 millones que es lo que entregaba el petróleo al presupuesto general? ¿Con qué otro sector? Mire, hay mucho. El Ecuador, yo quiero decirle a los ecuatorianos que mantengamos la esperanza. El Ecuador tiene salida, y tiene salida aún sin petróleo. ¿Cómo? Estimulando la otra economía, la economía productiva, la agricultura, la ganadería, la industria, el turismo, la pesca. Es decir, toda esa actividad productiva que ha estado de alguna manera desplazada por este concepto correísta del Estado es todo, hay que darle espacio a la inversión privada, generadora de empleo, generadora de oportunidades para la familia ecuatoriana. Yo lo que planteo es sustituir el petróleo por comercio, y sustituir no implica dejar de producir petróleo, sino que hoy, dadas las circunstancias de la industria petrolera ecuatoriana, no hay ingresos petroleros. Entonces no nos podemos quedar sentados esperando que el mundo reaccione, que el precio suba. No, tenemos que buscar alternativas, y la alternativa está en esa economía productiva basada en la capacidad creativa de los ecuatorianos. ¿Cómo crear puestos precisamente en estos momentos de crisis? Don Guillermo, le consulto, usted que aspira a ser candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Sustituye el petróleo por comercio y sustituye la deuda por inversión. Y usted va a encontrar un país que tiene salida sostenible en el tiempo y sin depender de los altos precios del petróleo, sin depender
de la deuda. Para aquello es necesario introducir conceptos modernos en la economía. Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Más Ecuador en el mundo implica más exportaciones de productos ecuatorianos al mundo. Para que lleguen las mismas condiciones competitivas que llegan productos de Colombia y de Perú al mundo. Tenemos que suscribir acuerdos de comercio, no solo con Europa, hay que hacerlo con los Estados Unidos, hay que hacerlo con el Asia también. Y luego tenemos que promover inversión extranjera. Es necesaria esa inversión para generar empleos para esos 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa y que hoy no tienen un empleo. Por lo tanto, hay que incentivar la inversión privada local e internacional. ¿Cómo realmente desmoronar toda esa industria publicitaria que en 9 años se ha construido desde el Estado, en donde aparentemente el Ecuador sigue viviendo una época de bonanza en que todo parecería que está bien, no se visibiliza la crisis, de acuerdo a esa propaganda? La credibilidad del presidente saliente está por los suelos. Hoy la mayoría de ecuatorianos no le cree, cerca de un 65% de ecuatorianos no le cree. ¿Por qué? Porque ya la verdad que dice cosas que no tienen coherencia. Habla de que no estamos en crisis, pero hay atrasos en el pago de sueldos y salarios, atrasos en el pago de los proveedores. Dice que no hay crisis, y pregunte usted a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, municipios y consejos provinciales. Hay atraso en la entrega de los recursos que por ley le corresponde a los municipios y a los consejos provinciales. Por lo tanto, aquí hay que encarar con esperanza la solución de una crisis. Insisto, el Ecuador tiene salida, aún sin petróleo, pero esa salida parte por la necesidad de un cambio político en febrero del 2019, dejar atrás el correísmo e introducir los cambios necesarios para que una economía moderna, dinámica, empiece a funcionar, generando confianza, promoviendo inversión y creando empleo. Y parecería que también una de las propuestas políticas del momento del oficialismo es crear una especie de divorcio entre la sociedad civil y los militares. Desde la concepción de Creo, ¿cómo se analiza este panorama? Bueno, es un nuevo golpe a la institucionalidad del Ecuador, porque es clarísimo que esa es una decisión, me refiero al débito de las cuentas del IFA, que no debería de tomar una de las partes, sino que debería de ser resuelta, si así lo considera, un juez, para que un juez de manera independiente, en un país civilizado, tome una decisión, y luego de que el juez tome la decisión, se produzca o no se produzca el débito. Pero ya vemos el carácter del presidente de la República, que es impulsivo, que no respeta la institucionalidad del país. Yo creo que en ese caso lo que hay que respetar es un debido proceso y que sea la justicia ecuatoriana la que resuelva lo que en derecho le corresponde resolver. Pero además del problema de los amanes, ahora han aflorado dentro del discurso del presidente temas fundamentales como esto de que hay una diferencia en los sueldos, en las pensiones jubilares, incluso hasta en el trato de oficiales. Es decir, ¿por qué crees que hay? ¿Cuál cree que es, Guillermo Lazo, el contenido de todo aquello? Yo creo que durante 9 años hemos visto las características del presidente saliente. Un prepotente que va buscando con quién se bronquea en cada esquina. Con un niño que le hace yuca, se baja a reclamarle y golpear al niño, se pelea con los maestros, se pelea con las empresas petroleras, a las que luego después les reconoce que tenían razón y les paga puntualmente las indemnizaciones, se pelea con los banqueros y después también hace la paz. Se pelea con los militares, ahora quiere asumir una actitud hostil con gente a la que yo respeto, y respeto por una razón. Les agradezco todo el esfuerzo y sacrificio que ha significado para ellos y para sus familias defender la heredad territorial. Ahí tenemos el caso del CENEPA, que acaba de cumplirse el aniversario de aquella heroica gesta del CENEPA, donde muchos ecuatorianos salieron en defensa de la heredad territorial y de la seguridad y la paz de los ecuatorianos. Por lo tanto, es un argumento.
si usted empieza a irrespetar a las instituciones, como que empieza a destruir la historia de un país. A nadie, las tradiciones. a nadie se le ocurriría ir a su casa a insultar a la abuelita. Por más de que la abuelita tenga algún defecto, por ahí se tome unos traguitos de noche antes de dormir, la abuelita la respeta. ¿Por qué? Porque es una institución en la familia. Usted no puede coger y decir, claro, yo creo que hay que respetar a la institución militar y cualquier cuestionamiento que se tenga sobre ellos, resolverlos como se debe resolver los problemas en una sociedad civilizada. Primero, manejando un diálogo entre instituciones, y segundo, que sean los jueces los que luego de un debido proceso resuelvan las diferencias entre el gobierno y el ISFA. Es una advertencia entonces, a los contrincantes, a los partidos políticos, a los postulantes que van a participar el próximo 2017, si a los militares, a los maestros, usted lo acaba de señalar, los agredí, ¿por qué no puede hacerlo a Guillermo Lasso, a Chuchel Rota, a Juana Diarco, que se inscriban como candidatos? Oiga, Víctor Hugo, conmigo llevan 4 años. Yo tengo que agradecerle al presidente saliente porque me hace la campaña todos los fines de semana en la sabatina, se acuerda de mí y se acuerda hasta de cosas que ya sucedieron hace más de 20 años, pero que las quiere desdibujar, trastocar. Y esa es la característica de un presidente iracundo que no digo que le gusten los iracundos, sino que él es iracundo, con una actitud prepotente a la que tiene acostumbrado, yo diría que no tiene acostumbrado a los ecuatorianos. Ya los ecuatorianos, más del 83% quieren un cambio, porque está agotado este modelo de gobierno prepotente que no respeta las ideas diferentes a las del gobierno. Yo no les tengo ningún miedo y obviamente es muy sencillo, no escuchar la radio. Después me pasan un reporte de lo que ha sucedido el día sábado y solito con mi esposa nos matamos de risa de las cosas que se le ocurren a este señor, a quien le agradezco que me haga la campaña gratis, ¿no? A don Guillermo Lasso le gusta interactuar con el público, así que los oyentes de Teleradio pueden llamar para que interroguen, para que conversen con don Guillermo Lasso. Muy bien. Al 2680-594. Vamos a un corte y regresamos.